¿Escuchaste alguna vez el dicho, la naturaleza es sabia? Pero, ¿qué es lo que sabe la naturaleza? ¿De dónde viene ese comentario? La naturaleza provee a los seres vivos todo lo necesario para su supervivencia. Agua, oxígeno, luz solar, alimentos. El agua es indispensable para la vida. Sin agua no es posible la vida. Los recursos naturales son bienes materiales que la naturaleza nos provee y el agua es un recurso natural. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los recursos naturales. Acompáñame y lo desarrollamos juntos. En la antigüedad, el hombre primitivo no provocó grandes impactos en el ambiente, pero con el correr de los años se produjeron grandes aglomerados poblacionales y esto provocó serios daños en el equilibrio, tanto entre los seres vivos como entre los seres vivos y el ambiente donde habitaban. Dijimos que los recursos naturales son bienes materiales que nos provee la naturaleza. Los recursos naturales se clasifican en recursos renovables y no renovables. Veamos ahora los recursos renovables. Los recursos renovables se regeneran en ciclos cortos de tiempo. Su regeneración es más rápida que la tasa de su utilización. Pero los recursos renovables no son ilimitados. Esto quiere decir que si se los utiliza en desmedida y no alcanzan los ciclos para que se regeneren, podrían escasear o incluso faltar definitivamente. Veamos el ejemplo del agua. En estos días en que el calor y el sol comienzan a agobiarnos, buscamos refrescarnos tomando un vaso fresco de agua o regando las plantas que también nos demandan más agua. Al abrir la canilla, ni se te ocurre pensar que no vas a tener el agua. ¿Pero será esto siempre así? ¿Siempre estará el agua a nuestra disposición cada vez que la necesitemos? ¿O puede llegar a faltar? Vamos a ver ahora un gráfico donde vamos a ver la distribución del agua en el planeta. En este gráfico está representado todo el agua del planeta. El 97% del agua, lo que está señalado en azul oscuro, es agua salada. Es decir, que no es apta para el consumo humano, ni tampoco para los vegetales. Entonces, el 97% del agua que existe en el planeta es agua salada. Solamente el 3% del agua del planeta es agua dulce. Es lo que en el gráfico está representado en color celeste. De ese 3% de agua dulce, el 68 al 69,7% se encuentra congelada en los casquetes polares, que es lo que vemos aquí en el gráfico en marrón. El resto, que es aproximadamente el 30%, se encuentra en aguas subterráneas. Solamente el 0,3% es agua dulce superficial, que se encuentra en lagos y ríos. Es decir, que el hombre utiliza para su consumo solamente el 0,3% de esa agua dulce. Si a eso le sumamos la cantidad de ríos y lagos que hay contaminados, el número se reduce aún más. Viendo estos datos, ahora parece que no hubiera tanta agua en el planeta. Además, el consumo de agua aumentó 4 veces en el último siglo. Veamos otro gráfico ahora. Aquí vemos la población mundial con respecto al acceso al agua potable. El 65% está representado por Asia, es decir, el 65% de la población no tiene acceso al agua potable. Luego tenemos a África, América Latina con un 6% y Europa con un 2%. Aquí podemos ver los porcentajes de las personas, de las poblaciones que no tienen acceso al agua potable.
Es decir, que eso que a vos te parece tan natural como abrir una canilla y que salga agua, no pasa así en todos lados. Veamos ahora otro recurso renovable, como son los bosques. Los bosques son un pulmón natural, aumentan la liberación de oxígeno a la atmósfera y además son el hábitat de muchas especies. Al utilizarse la madera como combustible y también como un bien de producción económica, han aumentado las tasas de tala de árboles. Es más rápida la tala de árboles que la regeneración de esos árboles, lo que ha llevado a que disminuyan bruscamente. También ha contribuido el aumento de tamaño de las poblaciones. Es decir, que al talar árboles alteramos varios equilibrios que hay en la naturaleza. Disminuimos la liberación de oxígeno a la atmósfera y además alteramos el hábitat de miles de especies. Veamos ahora los recursos no renovables. Los recursos naturales no renovables no se regeneran en ciclos cortos de tiempo. Son ejemplos de recursos no renovables el petróleo y sus derivados, el gas natural, los metales y los minerales. Para que se produjeran estos recursos naturales, debieron pasar millones de años y tuvieron que llevarse a cabo procesos muy complejos que no pueden ser producidos en ciclos cortos de tiempo. Es por eso que se llaman no renovables. Su utilización hace que vaya disminuyendo el porcentaje que existe en la actualidad. Eso va a seguir disminuyendo hasta que un día se terminarán. Por eso se llaman no renovables. Pasemos ahora al cierre de esta clase. En la clase de hoy vimos que los recursos naturales son bienes materiales que nos provee la naturaleza. Los recursos naturales se clasifican en renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables se llaman así porque se regeneran en ciclos cortos de tiempo. En cambio, los recursos naturales no renovables no se regeneran en periodos cortos de tiempo. La conservación del medio ambiente es una prioridad, ya que el uso desmedido de los recursos naturales pone en riesgo nuestra propia supervivencia. Pasemos ahora a las actividades del día. Experimentemos. Para la actividad de hoy, te voy a proponer que trates de optimizar los recursos naturales que utilizas diariamente, como por ejemplo el agua. ¿Qué podrías hacer diariamente para bajar tu consumo de agua? Y por otro lado, te propongo que optimices el recurso que es el suelo. Que trates de ver con el suelo que tenés en tu casa, ¿qué podrías hacer para mejorar su uso? Podrías tener tu propio jardín, plantar un árbol en la vereda o tener una mini huerta, lo que a vos se te ocurra. Así que ahora que ya viene el tiempo de las vacaciones, podrías aprovecharlo para hacer esas actividades. Si todos optimizáramos el uso de nuestros recursos naturales, mejoraríamos nuestra condición. Aunque te parezca que es muy mínimo lo que podrías hacer, si todos aportáramos nuestro granito de arena, podríamos mejorar un poco. Recordá que cambiar el mundo empieza por vos. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Nos vemos el martes que viene a la misma hora en nuestro último programa del año. Pero no te vayas, que ya viene la profe Claudia con Pensar las Palabras. Chao y hasta la próxima clase.